Viajemos esta noche con la imaginación hasta la Primera Guerra Mundial. Imagínense Europa. Imagínense las batallas que se daban todavía con caballos. Las batallas que todavía se daban cuerpo a cuerpo a pesar que existían las ametralladoras. Es octubre de 1918 y un joven soldado austriaco es atacado por una bomba de gas mostaza, una sustancia que apenas se está descubriendo. Cae cerca de la ciudad de Ypres, Bélgica, y lo logran sacar de emergencia, lo llevan hasta un hospital militar, y allí, convaleciente, casi completamente ciego, atormentado, lleno de quemaduras, escucha que su país se rinde ante los aliados. Ese joven se llamaba Adolf Hitler y luego de la guerra retornó a la vida civil sin rumbo. No tenía perspectivas laborales, no tenía trabajo, suplicaba que se lo dieran, hasta que en el ejército lo recibieron como veterano y lo emplearon como espía, lo emplearon como si fuese un informante. Luego, sus superiores, que estaban preocupados porque estaban surgiendo en Alemania un montón de movimientos racistas y violentos, decidieron espiar un pequeño grupo de personas que se hacía llamar el Partido Obrero Alemán. Allá mandaron a Hitler a un sótano, al sótano de una taberna donde se reunían a tomar cerveza. Hitler les empezó a dar información, pero lo que no sabían es que lentamente se convirtió en su líder. A partir de entonces surgiría uno de los partidos más violentos y radicales del mundo, el partido nazi. Imagínense lo que crearon: más de 24 millones de soldados asesinados de todos los frentes en la Segunda Guerra Mundial, más de 36 millones de civiles muertos, cruelmente ajusticiados en bombardeos, por balas de cañón, por soldados, por fusileros. Hoy vamos a hablar de quienes ayudaron a Hitler a crear este holocausto horrendo. Hoy les vamos a narrar las historias de varios de los principales jerarcas nazis, ministros de propaganda, crueles señores de la guerra. Algunos de ellos eran místicos que pensaban que podían manipular los objetos como alquimistas y encontrar la fuente de la eterna juventud. Otros eran médicos y los llamaban ángeles de la muerte. También una mujer que se dedicaba a coleccionar tatuajes de los cuerpos de los judíos asesinados cruelmente en los campos. Hoy recorreremos los oscuros laberintos de las mentes más retorcidas de los nazis, para que nunca esos horrores vuelvan a suceder. Y bueno, señores, aquí comienza Luna Blue y transmitimos en directo para Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, Neiva, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Cartagena y Bucaramanga. A todos ustedes, muy buenas noches. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Me pueden buscar en Twitter como @CruzEscribiente, en todas mis redes sociales como @CruzEscribiente. Hoy vamos a tuitear con el numeral Nazis Luna Blue. Nazis Luna Blue. Les traemos las historias más horribles de estos personajes para que nunca vuelvan a suceder. Ya volvemos rápidamente después de los comerciales y comenzamos con este especial aquí en Luna Blue. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Comenzamos este viaje por la historia, este viaje con la imaginación hacia los años 40 y los años 30, para conocer los que acompañaron a Hitler y los que lo ayudaron a convertir el mundo en un infierno
en ese momento. Y bueno, como siempre nos acompaña, antes que eso tenemos transmisión en Periscope, ya nos van a contar cómo nos pueden ver. Nos acompaña aquí Lorena Maecha, que es @lorecitadina, para que la sigan en Twitter. Muy buenas noches, Lorena. Esteban, lunáticos, hoy está con nosotros también Alejandro, el invitado que nos va a acompañar también esta noche. Muy buenas noches, hoy el programa no se lo pueden perder, pueden no solamente escucharnos por la dial en Bogotá, por ejemplo 89.9 en todo el país, pero además pueden descargar la aplicación web de Blue Radio, escucharnos si no pueden en su carro, pueden descargar en su celular y escucharnos. Y además hoy vamos a estar transmitiendo desde mi cuenta de Twitter, ya pueden ver el link de Periscope, nos pueden ver, que ya también van a encontrar el link en las demás redes sociales de Esteban y de Alejandro para que nos puedan ver y qué es lo que estamos haciendo toda esta noche, pues muy especial para todos ustedes. Bien, y por estos días en que no está nuestro director Juan Jesús Vallejo, que se encuentra pues convaleciente de una cirugía, a él un saludo grandísimo, y también a todos los oyentes pues les decimos que Juan Jesús va a volver tan pronto se recupere, unas pocas semanas. Pues mientras está Juan Jesús en esa etapa de recuperación, nos acompaña Hugo Alejandro Bernal, quien pasó de lunático a ser parte del equipo de Luna Blue como todos, porque esto es una gran familia. Muy buenas noches, Hugo Alejandro, ¿cómo está? Muy bien, Esteban, buenas noches para usted, para Lorena, para Rafa en los controles, para nuestro invitado, y como usted dice, aquí nadie es más que nadie, todos somos una gran familia blunática, la gran familia del misterio. Y a propósito, un gran saludo para Juan Jesús, que muy pronto va a estar aquí acompañándonos nuevamente. Y bien, también está aquí con nosotros el invitado de hoy, historiador, y también especialista en historia contemporánea, historia de América, de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel López. Muy buenas noches, Ángel. Encantado de estar con vosotros esta noche. Y bueno, pues de lo que se trata es de lograr arrojar un poquito de luz sobre estos aspectos tan oscuros de la Alemania nazi. Sí, vea, trajimos una persona también de España para que ustedes no olviden a Juan Jesús, ¿no? Entiendo, para que tengan un acento. Un saludo para Juan. Un saludo para él, sí. Bueno, antes de comenzar, hubo una noticia hasta hace un mes que fue impresionante. Una noticia que a mí me dejó como frío, porque siempre existían los mitos de que Hitler escapó y que llegó a La Guajira y que pasó por Tunja. Incluso hay 2 libros que hablan de eso. Hubo un tiempo en que se decía que Bormann estaba aquí en el Putumayo, incluso se sacaron fotografías. Y que Hitler estuvo en Tunja también. Y que Hitler también estuvo en Tunja, sí señor. Pero salió una noticia de que en Argentina, donde también se especulaba, se encontró una habitación llena de objetos nazis, como si fuese una especie de tesoro. ¿Sabemos algo de eso, Lorena o Alejandro? No, pues es que imagínese usted tantos años después encontrarse una habitación llena de reliquias de la Alemania nazi. Digamos, no me sorprende porque a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años, han llegado evidencias que obviamente pues que Argentina recogió, bueno, como que de cierta manera a Argentina llegaron ciertos personajes que se estaban, digamos, resguardando. Sí, Eichmann, ¿no? Sí, Eichmann, entre otros. También, incluso, pues, Joseph Mengele también se le persiguió por parte del territorio. Hubo otros criminales también de gran entidad que atravesaron Argentina y pasaron a otros países. El propio carnicero de Lyon, Klaus Barbie, también estuvo acá. Hay evidencias. Increíble. Y ahora encuentran esta habitación que estaba sellada y que hasta el momento no se sabe muy bien de quién era. O sea, encuentro en una habitación, ¿no? Sí, se especula que puede ser un coleccionista, ¿no? Sí, según reportó El País de España, estoy viendo, la nota fue del 21 de junio, o sea, hace unas pocas semanas, el gobierno argentino encontró 75 piezas que sostiene que son originales y que pertenecieron a jerarcas del partido nazi. O sea, información bastante interesante y que, bueno, lo da una fuente muy confiable. Bueno, pero, vamos, sí. No, pero yo les iba a contar, es decir, esta noticia, como les decía, no me sorprende. La pregunta es qué van a hacer luego con esos objetos. ¿Van a ser subastados? No creo, ¿no? Pero pues bueno, esa es la pregunta. Ahora serán del Estado argentino. Los pondrán en un museo, pero exactamente, vamos a ver en qué museo termina. ¿En qué termina eso? También puede que lo reclame incluso el Estado alemán para colocarlos en un museo, pues ya sea algún museo vinculado a algún campo de concentración, como el de Auschwitz, que actualmente es un museo muy visitado. Veremos a ver dónde terminan, ¿no? Sí, y la pregunta es, también, la gran pregunta es, dentro de esos objetos dicen que son o eran de jerarcas nazis. ¿De quiénes eran? Exactamente. Es que, ¿cómo llegaron ahí?
Y claro, se abren a partir de ese momento se abren todo tipo de especulaciones. Si pudieron llegar a Argentina y por ende a Latinoamérica, muchos más jerarcas nazis de lo que se nos ha dicho. O sea, lo que popularmente se nos ha dicho. Es que Ángel, yo lo que pienso es esto, es qué tal que esos objetos los hayan traído ellos. Porque es que para qué están acá, o sea, pues si un coleccionista los tiene, pues ¿cómo llegaron a Argentina y son tantos, tan encerrados, tan sellados, y es horrendo. Y lo que yo les decía al comienzo, Hitler no estaba solo. No. Por eso nuestro numeral de hoy es Nazis Luna Blue. No estaba solo, lo acompañaba toda una corte de gente también muy eficaz, pero también muy fría y cruel. Y unos de esos jerarcas que tanto se creían, que tanto se conocen, era como un filósofo místico que además tenía que ver con la magia. ¿De quién se trata, Hugo Alejandro? Esteban, hablamos de Karl Maria Willigut. Él fue conocido también como el mago negro de Heinrich Himmler, de quien nos va a hablar posteriormente de nuestro invitado Ángel. Él nació en Viena, Austria, el 10 de diciembre de 1886. Fue reconocido por ser una figura muy influyente en el ocultismo, ya cuando el partido nazi llegó al poder. Bueno, empecemos por el comienzo. Este señor, ¿quién era y cómo llegó al partido nazi? Bueno, hay que recordar que Willigut tenía una tradición militar en su familia. Su padre y su abuelo habían sido militares. Él se enlistó en la Academia Imperial de Cadetes de Breitense en Viena a sus 14 años, como les decía, y curiosamente desde edad muy temprana tuvo una gran inclinación a este tipo de temas ocultistas. O sea, el tipo le encantaban las cosas que para nosotros son como ligados a la brujería en América. Algo así. O sea, sobre todo a los libros antiguos. A las tradiciones europeas. Hay que recordar que comienzos... Como a las tradiciones europeas, por ejemplo, los vikingos. Exacto. Y a toda esta clase de mitos. Hay que recordar que en la primera mitad del siglo XX Europa fue un gran vergel de este tipo de grupos ocultistas, como un renacimiento, un redescubrimiento de todas estas tradiciones que venían, bueno, no solo de Europa del Este, sino de todas las partes del viejo continente. En 1889, Willigut se unió a una logia que se llamaba la Szlachta, que fue fundada en Praga, actualmente República Checa, el 10 de octubre de 1859 por parte del actor y director Franz Thomé, una figura muy importante del mundo del espectáculo en Austria. Fue muy interesante porque este grupo de Esteban y lunáticos también se conocía como la Asociación para el Cuidado del Habla Alemana, y lo que ellos hacían era lo siguiente, y es muy interesante este punto: ellos explotaban el placer a partir del arte. Sí, era una concepción muy interesante la que tenía esta logia. No era solamente un grupo literario, de estudio, de revivir todo este tipo de tradiciones, sino querían satirizar la realidad a través de, bueno, reuniones de literatura y demás. Willigut, a raíz de haber hecho parte de esta logia, publicó su primer libro titulado Siegfried's Runen en 1903, que era una compilación de poemas en donde, bueno, él básicamente mostraba su visión sobre algunos mitos germanos. O sea, él tomaba la tradición de los mitos, de las leyendas, de los antiguos vikingos y germanos, de los bárbaros. Exacto. Y los quería, hacía poesía, pero creía en ellas. O sea, es que lo interesante es esto. O sea, no era solo un literato, sino que creía en los mitos. Sí, efectivamente, Willigut creía firmemente en aquellas tradiciones paganas de la época precristiana en Alemania, en Centro Europa y en Escandinavia, y pues propuso también pues ahondar y explorar más en este terreno, ¿no? Como todos estos mitos estaban rodeados pues de una aura muy oscura, precisamente potenció ese esoterismo que, como ha dicho aquí el compañero, estaba tan en boga en la Europa central a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Era la época también de lo que es la explosión del espiritismo también. Entonces, Willigut es como un producto de una época muy concreta en la que se echó mano de la historia oral, muchas veces, de estos mitos, para reconstruir un pasado glorioso, un pasado glorioso que no le debe nada al cristianismo. Y que además con el tiempo se mostró que era una mentira. O sea, yo quiero contarles esto. Los nazis querían mostrar
que ellos venían de la raza aria. Exacto. Y fue todo un invento gracias a estos señores, y que además religiosamente no venían del cristianismo en parte, sino de todas estas tradiciones nórdicas y más, y en esas este caballero era vital. Es que hay algo muy interesante, Esteban y Lunáticos, y es que Willie Good participó como combatiente en la Primera Guerra Mundial, hizo parte del Frente Meridional y tuvo una carrera impecable. Se retiró del ejército en 1919, una carrera absolutamente destacada, con una gran fama, y es algo peculiar porque después de esto Willie Good llegó a tener se inclinó más por el ocultismo, dejó la vida militar y le ganó su vena por este tipo de temas. Después de la guerra se puso a leer libros de ocultismo, de hechicería, de tradición, oscuros, de ritos, y terminó convirtiéndose como en un filósofo místico, en un gran mago, en un mago negro de lo que va a ser Hitler y los demás. Es como un mago negro del nazismo, ¿verdad? Es que hay un dato muy interesante, y es que Willie Good creía ser el heredero o la encarnación de la deidad Irmin dentro de la tradición teutona y sajona. Hay que recordar que de esta deidad Irmin se creó como una especie de movimiento esotérico llamado el irminismo, en el que se basaba en que esta deidad Irmin era como una especie de pilar del mundo, una deidad que sostenía al planeta, y que de ahí partían los sajones y muchos de las razas europeas. Sí, de hecho el propio Billy Good también afirmaba abiertamente de que se consideraba descendiente del propio dios Thor. Sí. ¿De Thor? No puede ser. Sí, del dios vikingo antológico, ¿no? Se creía un ungido. Efectivamente, y de que estaba dotado de poderes extrasensoriales. Y que a través de esos poderes extrasensoriales los podía utilizar para recuperar antiguas ceremonias, así como rituales paganos, pues de la época precristiana en Alemania. Es que sobre lo que dice Ángela hay algo muy interesante, y es que Willie Good creía tener poderes de clarividencia, como decía él. Él comentaba que tenía la capacidad de visualizar cómo era el planeta Tierra hacia el año 200.028 antes de Cristo. Cuando existían 3 soles en el planeta, según el tipo. La verdad, sorprendente hasta el extremo, sí. O sea, increíble. El tipo se vuelve el mago negro de Hitler mismo, o sea, está muy conectado con Hitler y todos, con Himmler. Con el propio Himmler. Ya vamos a hablar de eso. Y el tipo creía que él era hijo de Thor, y que por eso tenía la clarividencia y tenía un montón de cosas. Y ese es el tipo de políticos que le va a dar forma a los nazis, es que es increíble. Sí, además el propio Billy Good, potenciando aún más su pasión por el ocultismo, el esoterismo, pues fue un especialista en la traducción de lo que es el lenguaje rúnico, ¿no? Sí. El lenguaje, el idioma, que se manejaba en la época precristiana en el norte de Europa, ¿no? Lo que denominan como Futark. Efectivamente. Exacto. Bueno, increíble. Billy Good. ¿Y en qué momento él ya llega al nazismo? Totalmente. ¿Cómo llega al partido y cómo se vuelve parte de esos jerarcas que rodean a Hitler? Bueno, resulta que el señor Heinrich Himmler, que era uno de los máximos jerarcas nazis, conoce a este señor Willie Good, le llama mucho la atención el conocimiento que tenía en ocultismo, el tipo de información que revelaba, y sobre todo que Willie Good vendía la idea de que era un clarividente, y que era un clarividente muy contundente. Sobre esto hay algo muy interesante, y es que cuando él entra a ser parte del partido nazi hacia 1935, si no estoy mal, si no me equivoco, Willie Good le vende la idea a Himmler que era muy importante reconstruir el castillo de Babelsburg, que queda en Renania, Westfalia, en Alemania. Este era un castillo renacentista muy importante para la época, y pasó a la posteridad porque ya cuando los nazis tomaron el poder en Alemania, fue el centro prácticamente de operaciones de las SS, una de las organizaciones élite del partido nazi. Ya vamos a hablar de las SS. Y aquí hay una conexión de la mística de un tipo que se cree el hijo de un dios, un tipo que dice que puede ver hace no sé cuántos años cuando habían 3 soles sobre nuestro cielo. 228.000 años. Exacto, 220. Ese tipo llega y se conecta con alguien que va a ser completamente más oscuro, el que tiene la pinta más raro, el que de alguna manera se ve psicorrígido en las fotos, ese señor que va a liderar nada más ni nada menos que a la fuerza más mortal de los nazis contra su propio pueblo alemán y contra los demás. Les estoy hablando de las SS. ¿De quién se trata, Ángel? Sin duda alguna estamos hablando de Heinrich Himmler.
Y bueno, Heinrich Himmler, comandante en jefe del cuerpo paramilitar de las SS, como bien has dicho tú, pues es todo un personaje que nunca llamó la atención precisamente por su oratoria, ni por ser una persona muy pública. Era un tipo más de perfil bajo, ¿no? Efectivamente, manejaba un perfil bajo. Entonces, sin embargo, pues ostentó pues un cargo privilegiado dentro de lo que es la jerarquía del partido, ¿no? Tenía un control directo sobre lo que es la policía secreta y sobre los campos de concentración, los campos de trabajo, los campos de exterminio, ¿no? Y como hemos dicho, es un personaje muy oscuro, muy controvertido y silencioso. Desde su más tierna infancia, pues fue un niño aplicado, callado, pero que comenzó, como buen producto de la época, comenzó a interesarse por los aspectos esotéricos ocultistas del pasado glorioso alemán, un pasado que, como hemos dicho, no tiene nada que ver con el cristianismo, y le interesó los mitos que tenían que ver con las leyendas, los caballeros medievales en Alemania, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el ciclo artúrico. Y entiendo que él incluso hizo parte de la sociedad Thule. Sí, efectivamente. Bueno, pero aquí, ¿qué fue la sociedad Thule para que los oyentes entiendan? ¿Qué fue, Alejandro y Ángel, si pueden responder ustedes? Bueno, la sociedad Thule fue uno de los grupos ocultistas dentro de la Alemania nazi más importantes, que pues surgió después de la década de 1910 en Alemania. Fue fundado por el barón Rudolf von Sebottendorf, quien era un gran conocedor dentro del esoterismo y del ocultismo turco. Hizo varias publicaciones en ese sentido, era una gran eminencia en este tipo de conocimientos oscuros, y lo particular fue que el tipo comenzó a ganar tanta influencia que varios de los personajes que posteriormente serían jerarcas nazis, como Heinrich Himmler, como incluso se dice que el mismo Adolf Hitler alcanzó a entrar a uno de los círculos más externos de esta sociedad Thule. O sea, fue un grupo muy influyente y que fue, podríamos decir, que vergel de muchas de las doctrinas ocultistas que luego los nazis instauraron en Alemania. Efectivamente, pues sí, la sociedad Thule pues es una de las sociedades secretas más representativas del comienzo del siglo XX en Alemania, y pues de entre todas ellas posiblemente era la que tenía mayor renombre. Combinaban una ideología racista precisamente con todo el mundo del ocultismo, y pues se dedicaron especialmente a todo lo que tenía que ver con potenciar el resurgimiento de la suprema raza aria, ¿no? De hecho, pues la sociedad Thule estaba buscando como un mesías germánico para hacer Alemania grande otra vez. La sociedad Thule durante los años 20 arraigó mucho precisamente entre una clase media acomodada y algunos jerarcas nazis que a la postre se convirtieron en ministros, como por ejemplo Alfred Rosenberg o el propio Rudolf Hess, colaboraban habitualmente con ella. Rosenberg, quien fue el que escribió el mito de la sangre, se le decía el filósofo del Reich. Sí, el ideólogo del régimen, ¿no? No puede ser. Y aquí lo que a mí me parece increíble es que un grupo esto es como una sociedad secreta casi, como un culto ahí escondido, como una especie de cofradía, termina por convertirse en los que también manejan una máquina de guerra brutal que es el ejército alemán. Es como si detrás de eso hay un montón de creencias en lo mágico, en lo religioso, pero muy oscuras, en las runas, por ejemplo, en el destino, en los dioses antiguos, dioses que estaban muertos y que habían sido atacados y acabados por el cristianismo. Pero antes de que sigamos aprendiendo de Himmler con Ángel, escuchemos la voz de Himmler, y quiero que ustedes opinen, es el corte número 5, quiero que ustedes opinen qué piensan del tema de hoy con el numeral que es Nazis con Z, Nazis Luna Blue. So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben, wir möchten nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus. Ángel, es como
un discurso que no tiene energía. Es que Hilbert es muy plano. Eso es lo primero que llama la atención en contraste con Hitler, con Goebbels y otros jerarcas nazis. A Himmler tenía una voz que para nada suponía uno de que se dedicaba a menesteres de lo más cruento y más oscuro. No, yo escucho eso y me duermo. No, totalmente. Bueno, no, y si uno sabe alemán menos, imagínese. Sí. Bueno, lo traduciendo. Como casi todos los que nos escuchan, yo no sé alemán. No, pues Yo chapuseo algo. Bueno, ahí lo que está diciendo Himmler es lo siguiente: marchamos de acuerdo a las leyes eternas. Estamos en el camino hacia un futuro distante. No queremos pelear mejor que las generaciones pasadas. Queremos producir las generaciones del futuro para asegurar la vida eterna del pueblo alemán. Bueno, pero ¿Vida? lo dice sin nada de energía. pero mire esas palabras, vida eterna del sí, pueblo claro. Es que alemán. ellos creían que el Tercer Reich iba a durar Claro. 1000 años. 1000 Bueno, años, así es, era el exacto. sueño de los O sea, grandes ese jerarcas. discurso que tiene Ahí, no, de terrible. darle, sí. Y precisamente, pues para hacer el sueño realidad del Reich de los 1000 años, pues Himmler, pues potenció un cuerpo de élite que fueron las SS, que iban a ser los dueños, los gobernadores de esa sociedad idílica, ¿no?, que prometían los nazis, y reclutaron pues a los miembros de las SS, pues entre lo más selecto de la sociedad alemana, entre la élite, ¿no? Es que es súper interesante lo que dice Ángel, porque es que los nazis en realidad veían que todo lo que iba a generar su movimiento era un paso más adelante en la escala evolutiva del ser humano. Ellos se veían a ese nivel. Sí, Ángel, una pregunta. El uniforme mismo de las SS tiene un montón de símbolos que parecen mágicos, ¿no? Esos los tuvo que también conocer y aprobar Himmler, ¿no? La misma SS es como si fueran dos rayos. Exactamente. Pero esos rayos de qué son, y una calavera, eso es súper asustador y era todo negro. Lo diseñó Hugo Boss. ¿Qué? Uno de los mejores diseñadores de la época. sí, ¿En serio? es verdad. Sí. Sí, la verdad que resulta paradójico, pero pues el uniforme de las SS, ese cuerpo de élite que iba a ser la cabeza visible del régimen, pues estaba adornado de todo tipo de simbología oculta, ¿no? Las dos S's, que parecen S's, que se encuentran en el cuello de lo que es la chaqueta del uniforme, pues en realidad no son S's, son símbolos rúnicos. Concretamente es la runa Sig, ¿no?, que según la tradición germánica y escandinava, pues simboliza el sol o la energía triunfadora, ¿no? Pero era uno de tantos que utilizaban precisamente las SS y otros cuerpos también de élite, ¿no? Pues utilizaban también la runa oval, que tenía especial, bueno, pues que ensalzaba un poco la sensación de pertenecer fuertemente a una tribu, a un clan, con lo cual era una forma de entroncarle con todo el pasado alemán, germánico, precristiano, evidentemente. Es que es increíble ese uniforme, además diseñado, vuelvo a repetir, por Hugo Boss, que la mayoría usted se imaginaba, No, Lorena. jamás. Es que ellos eran, Jamás. Es que resultaba rocambolesco. ellos Sí. eran malos con estilo. Era como decíamos con Juan G en un programa que tuvimos en enero, los malos más perfectos de la historia. Pero pues son terriblemente horrendos lo que ellos hicieron. Pero Hay una cosa aquí. no, es que ahora que estamos hablando sobre estos símbolos, Esteban, simplemente quería comentarles, bueno, hacerles una pregunta que está haciendo Julián von Ruman, y él está preguntando sobre esa simbología y qué significado tiene la esvástica, que digamos, todo el mundo habla de la esvástica y se les viene a la mente toda la Señores, Alemania nazi. Sus versiones, ¿Qué ¿qué es la podemos? esvástica? ¿Qué podemos decir? Yo tengo la mía y lo que le digo, pero Ángel y Hugo, Ángel. Bien, pues sí, la esvástica pues es un símbolo muy antiguo, muy presente en diversas civilizaciones a lo largo y ancho del planeta desde la antigüedad más remota. O sea, hay esvásticas prácticamente desde la edad de los metales, de la edad del bronce, de la edad del cobre, pero normalmente siempre se ha asociado como un símbolo de protección mágica, ¿no? De protección mágica. Y dentro de lo que es el contexto nazi, pues también guarda una relación con lo no cristiano, ¿no? Con lo no cristiano. De hecho, los nazis potenciaban el sentido no cristiano porque lo relacionaban con el martillo de Thor, que es el dios vikingo, ¿no?
una especie de dios patriótico, Sí. sería el dios Thor. Sí, Un dios patriótico. y además la esvástica que se utiliza, por ejemplo, en el hinduismo o en el budismo, que son milenarias, que son Sí. realmente un significado Sí. el equilibrio. Y de protección. Y de también. protección, sí, se encuentran incluso en budas muy antiguos, las Efectivamente. esvásticas en la frente o en el cuerpo. Símbolo de prosperidad también. Sí, señor. Y ¿sabe lo que hizo Hitler? Esta sí lo sé porque me lo leí en un libro buenísimo que se llama algo así como Bestias Nazis, que es muy, muy interesante. Hitler le dijeron, bueno, necesitamos un símbolo para el partido. Y le mostraron unas diferentes, sacaron un libro con símbolos antiguos. Y entre esos estaba la esvástica. Y él dijo, pero no puede ser así, porque así significa otra cosa, porque es de esos pueblos todavía atrasados, todavía lo tienen. Entonces la giró. Y la esvástica girada es porque giraron el libro y dijeron, tenemos que hacerla torcida, y por eso se utilizaba así. De hecho, hay una anécdota pues que te concierne a un premio Nobel de Literatura, que era Rudyard Kipling, afincado en la India por aquellos años. Precisamente el autor de aquel relato del hombre que pudo reinar, que luego pasó a ser una gran película, que tenía como costumbre, cuando terminaba de escribir una obra o un libro, de poner en la cubierta pues una esvástica, precisamente para que le proporcionase y le confiriese suerte y prosperidad en la venta de ese libro. Y el propio Rudyard Kipling, ya avanzado los años 30, en pleno auge del nazismo, tuvo que dar marcha atrás a su costumbre de poner en la esvástica, porque la gente en la India pues le habían llegado rumores de que eso era un movimiento político en Europa de corte autoritario, totalitario y opresor. Entonces tuvo que empezar a quitar todas las cubiertas de sus libros. Kipling, que además escribió algo que está ahora en un montón de películas, a ver si lo adivinan, lunáticos. Cuando, esto es para que ustedes con el numeral Nazis Luna Blue nos digan, es un niño que se llama Mowgli, que está perdido y hay por ahí unos... No, Alejandro. Fue el inconsciente. Fue inevitable. Fue Willy. Bueno, Fue no Willy. importa, díganos. Hay otro, así como es claro evidente, Alejandro. Se nota, se nota. Bueno, no importa. Más adelante más haremos adelante más. hacemos otro test con el numeral de hoy, que es Nazis Luna Blue, que además ya casi llega la hora en que ustedes participan. Pues, Incluso déjeme mencionar 2 o 3 personas. Sebastián Muñoz, Origin Art Tattoo, que está tuiteando. Aquí alguien nos envía una foto de Chaplin, que es Vladimir Palomá. Nicolás Suárez también se reporta. Y bueno, ahora sí. No, Esteban, le iba a comentar que también reportan sintonía Adriana Martínez desde Bogotá, Ana Yanusi, Lady Labrock, también todos conectados, la familia lunática a través de Sí, Twitter. señor. Sería, ¿sabe qué interesante? El test sobre cómo se llamaba mi lucha originalmente. Ahora sí. Esta vez, no entiendo. Isabela Torrenegra nos manda algo sobre los símbolos y Edison Giraldo varios símbolos también. Todas las preguntas que tengan, tanto para Alejandro como para Ángel, o si quieren preguntarle a Lorena, Sí. lo que quieran, lo pueden hacer con el numeral Nazis Luna Blue, Nazis con Z en la mitad. Bueno, nos quedamos aquí en Himmler. Himmler estamos hablando de que dirige las SS, pero ¿qué más pasa con Himmler, Ángel? Hitler, en su obsesión de entroncar a la ideología nazi, pues con el pasado glorioso alemán, y con vistas de construir un régimen que dure durante 1000 años, pues se obsesionó pues por obtener pruebas científicas que respaldasen de que la raza aria era una raza superior, de superhombres precisamente. Entonces destinó gran parte de los fondos del partido pues en financiar numerosas expediciones, exploraciones capitaneadas por altos oficiales de la SS, que yo creo que merece la pena entrar en algunas de ellas, porque realmente son apasionantes algunas de esas exploraciones e insospechadas. Y todas esas exploraciones, como dice Ángel, fueron realizadas a través de una sociedad llamada la ANENERVE, un grupo de investigación que fue los que lideraron este tipo de investigaciones en el Tíbet, en Escandinavia y en otras partes del mundo. Sí, de hecho la ANENERVE pues fue como un instituto para el cual trabajaban numerosos académicos de diferentes disciplinas, mucho más perfeccionado que la sociedad Joule, y que el propio Himmler fundó, sí, a mediados de los años 30. Todos los científicos y académicos de la ANENERVE pues participaron de una forma más extensa o menos en este tipo de exploraciones que vamos a citar ahora. Yo le quiero preguntar, hablando de esas exploraciones,
Himmler estuvo en España y fue a la ciudad de Barcelona. ¿Por qué y a qué fue? Bueno, realmente estuvo Cataluña, muy cerquita de Barcelona, visitando la abadía de Montserrat. Esto en el contexto de la reunión del propio líder nazi de Hitler con Franco en Hendaya. Pues él no llegó a Hendaya, sino que se bifurcó hacia Cataluña y decidió visitar esta abadía, donde la tradición decía que había una fuente mágica de poder. Parece ser que debajo de esta abadía había un antiguo castillo, el cual el propio Himmler estaba convencido de que pudiera ser el castillo que albergase ni más ni menos que el Santo Grial. No, o sea, es que esto es muy loco. Primero, los nazis, que son unos jerarcas que están dominando el mundo, Himmler, que tiene a las SS, que es un ejército paramilitar, que además sus símbolos son una calavera, se coloca una calavera y unos rayos rúnicos, busca la fuente o el lugar donde estaba el Santo Grial, y por eso viaja hasta un lugar cerca a Barcelona. Sí, precisamente todos esos objetos de poder tras los cuales estuvo la SS, sobre todo pues el Santo Grial, eran importantes precisamente porque se le atribuían propiedades mágicas. El Santo Grial también, según la leyenda artúrica, proporcionaba la vida eterna, en aspectos muy interesantes para la ideología esotérica nazi, ¿no? Y ese fue el motivo porque realmente estuvo la abadía. De hecho, se llegó a entrevistar con varios monjes, pero no llegó a ninguna prueba concluyente de que el Grial pudiera estar bajo los cimientos de la actual abadía. Entonces siguió promocionando otro tipo de exploraciones en Francia, en Alemania, e incluso llegó a Islandia. Sí, hasta Islandia. Sí. Mire que hay también sobre el tema del Santo Grial y que lo relacionan con los nazis, hay evidencias que dicen que Hitler mandó a un investigador llamado Otto Rahn a Francia, es muy famoso, sí, señor. porque este hombre estaba buscando dónde estaba el Santo Grial, y ahí es cuando empieza como esa relación entre los nazis y Francia, porque están buscando el Santo Grial, y ahí es cuando, digamos, aparece toda esta sociedad, los cátaros en Francia, y dicen que el Santo Grial al parecer estaba en uno de estos, en el último castillo de los cátaros en Francia, Montsegur, y hasta allá llegaron ellos. Bueno, agradecemos a todos los blunáticos por hacernos y convertirnos en la tendencia número 7 del país, numeral nazi Luna Blue. Gracias por todos sus comentarios, sigan haciéndonos sus preguntas, sus apreciaciones sobre esta interesante investigación sobre, bueno, uno de los personajes que marcaron la historia del siglo XX. Bueno, aquí hay una cosa que quería decirles a todos ustedes. Esto de Himmler está apasionante. Hasta Islandia. Sí. ¿Qué hay en Islandia? Ya hay como volcanes y gente muy bonita y amable. El país más, en este momento, uno de los mejores países en calidad de vida del mundo. Pero en ese momento, ¿por qué irían los nazis hasta allá? Pues precisamente fueron para allá para investigar un poco el origen étnico de los islandeses, porque, bueno, según algunas leyendas germanas, los islandeses pudieron ser descendientes míticos de aquel continente perdido que yo creo que ya conocemos todos, que se llama la Atlántida, nada más y nada menos. Sí. Wow, increíble. O sea, se hecho, fueron a buscar a Islandia. Sobre eso que dice Ángela hay algo muy interesante, y es que también se remite al mito de Ultima Thule, que se supone que era una isla, que según un estudio de la Universidad de Berlín del año 2015 se establece que es una isla pequeña que queda muy cerca a Noruega, y la importancia que tenía en los mitos europeos desde la antigüedad es muy importante. De hecho, Virgilio hablaba sobre Thule como un territorio muy especial desde esa época. También entiendo que el filósofo, no me acuerdo bien, se me fue el nombre. Pero es que es interesantísimo ese asunto. O sea, estaban obsesionados los nazis con las reliquias, con la magia, con las fuerzas sobrenaturales. Querían recoger toda esa tradición europea. Vea, Jaime Fernando Gutiérrez, con el numeral nazi Luna Blue, un saludo grandísimo a Jaime, que es un blunático y antropólogo como yo. Dice que Islandia combinaba el fuego con el hielo, lo que les hacía ser atractivo porque parecía mágico, y porque allí hay una gran leyenda germánica, que son como de la misma, no sé, etnia, o no sé lo que buscaban allá. Bueno, ¿qué más sobre nuestro señor precisamente del horror? Precisamente dentro de lo que son las exploraciones de las SS a lo largo y ancho del mundo durante los años 30,
protagonizadas todos por científicos de la ANNERVE, hay dos tendencias, ¿no? Por una parte, la tendencia a encontrar reliquias que les proporcionen poder, o sea, a los propios nazis, y por otra parte, buscar el origen de la raza aria, ¿no? Entonces, en base a esto tenemos, por una parte, la búsqueda, por ejemplo, de objetos como el Santo Grial, que en el sur de Francia, en la propia España, en la propia Alemania. La lanza de Longinos también. La lanza de Longino, lo que es la Santa Lanza también, que, bueno, de hecho, pues los nazis llegaron a apropiarse de ella cuando invadieron Austria en 1938. Sí. Luego también el libro del poder, también estuvieron detrás de él, un libro que había escrito nada más y nada menos que Tácito en el siglo I, y que parecía que respaldaba ciertas tesis de la superioridad de los germanos con los que habían combatido los propios romanos. Entonces Hitler lo persiguió durante varios años. Este libro se encontraba en una casa noble en el norte de Italia. Y por otra parte teníamos las expediciones encaminadas a ver los orígenes geográfico-étnicos de los arios. Y precisamente en base a eso, los nazis llegaron hasta nada más y nada menos que el Himalaya y el Tíbet. Hasta el Himalaya. Sí. En el año 38-39, pues se envían a un científico, en este caso a un zoólogo, que era Alfred. A un zoólogo. Un zoólogo. Pero un zoólogo. O sea, ¿por qué no envían un antropólogo, un arqueólogo, mandan un zoólogo? Todos. Parece los ser que, secretos, o sea, los misterios. Parece ser que este zoólogo era más allegado que ningún otro antropólogo en ese momento a lo que era el partido nazi, y claro, también pues se les pedía fidelidad a los principios nazis, ¿no? Entonces este hombre se llamaba Alfred Richter, y protagonizó una expedición en el Tíbet en la que inspeccionaron todos los rasgos fisiológicos de la población tibetana. La medían, ¿no? La medían, hicieron trabajo de campo también allá, y porque consideraban que una parte de los pobladores tibetanos, sobre todo todos aquellos vinculados a lo que son el sacerdocio budista, pudieran ser descendientes de los ciudadanos que consiguieron escapar del cataclismo que azotó la Atlántida en el pasado. O sea, mandaron un zoólogo con un equipo de gente hasta el Himalaya para ver si los sacerdotes del Himalaya y la población de allá eran los descendientes de la Atlántida, y por ende los también descendientes o la ascendencia, o sea, los padres de los germanos. Los padres de los germanos, sí, hay como también otro tipo de leyendas nos dicen que los propios sacerdotes y los propios místicos tibetanos a lo largo de los últimos milenios antes de Cristo, pues emigraron a través de las estepas euroasiáticas hacia Alemania y dieron lugar a los arios, a los indoeuropeos arios. Eso sí es verdad, o sea, de ahí vienen. Exacto, como dice Ángel, y también algo muy importante y que no hay que olvidar es que también estaban buscando el reino de Agartha, un mítico reino subterráneo que tenía como antecedentes una obra que fue escrita en el siglo XVII titulada Mundo Subterráneo, toda la riqueza de la naturaleza, publicado en 1665 por el sacerdote jesuita Atanasio Kircher, quien creía que en Agartha, que era un reino subterráneo que quedaba entre el desierto de Gobi en China y el sur de Mongolia, que ahí se encontraba una sociedad altamente tecnificada y que de ahí provenía, en este caso, el mito de la raza aria. Sí, señor, los intraterrenos. ¿Se imagina todo eso, Lorena? No. ¿Se imaginaba todo eso de los nazis? No. ¿Se imagina? Hay tantas cosas que de verdad me sorprenden cada día, secretos, detalles, todas estas personas que no tienen o no necesariamente tienen esas características, ese don de gente que caracteriza a los líderes o algunos líderes
No, son personas que al revés, que son calladitas y mire todo el daño y todo. No, sí, Himmler tiene una cara de que no habla, No, que es de que no ha roto calmado. nunca un plato. Pero Sin embargo, se Y esconde tiene un peinadito ahí, imagínense la Schuller, como le decimos en Colombia, todo rapadito, todo súper limpiecito y pulcro. Sí, todo un nerd, ¿no? Sí, sí, sí. Corrido, un poquito. Y quiero leerles algo. En el año 2013 se encontró en Rusia parte de los diarios de Himmler. Y en esos diarios certificados ya por la hija y por todos ellos, Himmler, escribe cosas increíbles. El 3 de enero de 1943 dice lo que él hizo ese día. Primero, se mandó a hacer un masaje terapéutico a las 7 de la mañana. A las 10, porque es metódico, anota todo lo que hace. Participó en algunas reuniones concernientes a los altos mandos de las SS. A las 2:45 llamó a su mujer y su hija. Después, escuchen esto, cerca a la medianoche dio orden de ejecución de 17 familias polacas. Ahí lo ven, todo calladito, y por teléfono o por comunicación mandaba a asesinar personas. Ese era Heinrich Himmler. Sí, la verdad que todo estaba justificado por la pureza de la raza, ¿no? Por la pureza racial en la que estaba completamente convencido Himmler, que lo que hacía era lo justo y necesario para que la raza aria volviese a resurgir de sus cenizas. Ellos se consideraban que estaban contaminados por los mortales. Y es que se creían dioses. Efectivamente. Y es que la raza aria realmente nunca existió. O sea, si uno históricamente, claro, genéticamente, ni lingüísticamente, realmente. Si a nosotros aquí, a usted, lunático, nos hacen una prueba genética para ver de quién estamos cerca, yo puedo estar cerca a alguien de África, y también aquí que está que viene de España, Ángel, puede estar cerca a alguien de África también. O sea, es que estamos mezclados en todo el mundo. La raza aria es un mito, nunca existió, y ellos se encargaron de colocarlo también, que el mismo Hitler, que era de cabello negro y que no parece así el ario mono, precisamente, dijo que él era un ario del norte. O sea, cuando le preguntaban, pero usted ¿por qué no es rubio de ojos verdes? No, yo soy de los arios del norte, que somos puros y no importa. Exactamente, ¿no? Sí, la pureza también, la supuesta pureza de la raza alemana, que se basaba pues en hombres de cabellos rubios, ojos azules, realmente no se sostiene por ningún ámbito, ¿no? Porque precisamente en Europa, y es uno de los continentes donde más mezcolanza y mestizaje ha habido durante tantos siglos, con tantas invasiones, bueno, y ya sincretismo. Con esto nos vamos, porque en la segunda hora tenemos lo mejor, Ilse Koch, la zorra de los campos de concentración, así le llaman. Sí, la zorra, sí. Ya venimos con eso y con la historia de Goebbels y muchas más de cosas místicas y extrañas aquí en Luna Blue. Nos vamos a las noticias, ya volvemos. Tuiten duro, rompemos ese Twitter, por favor, con Nazis Luna Blue. Continuamos en Más Allá en esta noche, en la que exploramos los secretos de los nazis, de los jerarcas nazis. Pero Más Allá no. Luna Blue. No importa, yo vivo así. Esa es mi vida, vivo al borde. Entonces, no, realmente lo tenía planeado con Alejandro para decirles a ustedes que tenemos un programa que se llama Más Allá, y este domingo vamos a hablar de apariciones marianas, y va a estar alguien que ustedes conocen, que es mi tocayo, Esteban Hernández. Entonces, si quieren verlo, si quieren vernos interactuar en vivo, a las 9 de la noche en el canal 107 de Claro, en el canal de Red Más, ahí van a ver Más Allá, y tenemos unas imágenes increíbles. Ahora sí, continuamos en Luna Blue. Bueno, hay muchas preguntas, el tema está álgido, hay debate, está que echa chispas Nazis Luna Blue. ¿Qué están diciendo hasta ahora, Lorena? Sí, mira que hay varios comentarios, antes de ir con un par de preguntas. Carlos Alberto dice, fue Himmler quien ordenó matar judíos con gas para no gastar municiones y evitar el golpe psicológico a los soldados nazis. ¡Guau! Horrendo, ¿no? Otro comentario, García Breiner, Hitler era como, este es un comentario digamos un poco jocoso, Hitler era como Lord Voldemort, buscaba las reliquias de la muerte, en el tema, pues todo este tema de reliquias, para ser más poderoso. Sebastián Muñoz dice que los verdaderos arios son los de la India. Carlos Alberto dice, señores, recuerden que la historia tiende a repetirse, cositas como el ultranacionalismo, racismo y despotismo, y adivinen de quién. No Alejandro Rincón dice, reportando sintonía, y para él Hitler escapó.
hay teorías, como ya le hemos mencionado, que pues puede ser que haya terminado en Argentina. Y hace un momento estábamos hablando con Ángel que incluso hay otras nuevas evidencias de que al parecer pudo haber terminado en Paraguay. En Paraguay, ¿y de qué es esa historia, Ángel? Sí, pues hay indicios, ¿no? Precisamente voy a citar a un periodista argentino que se ha documentado excelentemente bien, que es Abel Basti, que tiene una bibliografía muy nutrida de investigación sobre el fenómeno del escape de Hitler, y precisamente pues hay indicios de que pudo estar presente no solamente en Argentina, sino que en sus últimos años, al verse perseguido por los propios cazanazis, la organización que lideraba Simon Wiesenthal, pues pudo pasar a Paraguay, donde vivió prácticamente enclaustrado, vivió prácticamente en el anonimato más absoluto, y que pudiera estar enterrado en una cripta en un hotel muy céntrico de la capital del país de Paraguay, de Asunción, y que también se pudiera haber fallecido en esa misma ciudad hacia 1971 con una edad ya de 83 años. Totalmente contraria a estas versiones, que cada vez tienen más fundamento de la versión oficial que nos dice de que Hitler se suicidó en su búnker en abril del 45, ¿no? Y déjeme contarle dos historias muy dementes. Ustedes siguen tuiteando con el numeral Nazis Luna Blue, como Matt Carlitos, Jeff Miles, también está por aquí Isabela Torrenegra, Original Tatú, Alex de Blues, Edgar Gajo, Vidal Arturo. Vea, aquí hay una cosa que a mí me pasó una vez. ¿Sí? Cuando yo estaba ahí estudiando en la Universidad Nacional, un compañero me dijo que había un señor que era igual a Hitler. Esta historia se pone buena. Entonces, siempre me gustaron estas cosas sobre misterios. Y él me dijo, vamos ahí, él trabaja en un parqueadero. Fuimos al parqueadero y el tipo era idéntico a Hitler. A lo que es normal, cualquiera se puede, pero idéntico, o sea, uno pero viejo. Entonces yo le pregunté, señor, ¿usted es idéntico a Hitler? Sin el bigote, ¿no? Sin el bigote. Sí. Le dije, ¿usted es idéntico a Hitler? Y el tipo se rió. Que ya. Se rió y dijo, yo no, pues ¿cómo va a ser? Hitler se murió hace muchos años. Y se rió. Y hablaba así como del interior del país. Y después, a los 8 días, yo por molestar le dije, pasé por el parquero, ya no estaba, y estaba una señora. Le dije, vengo a buscar al que se parece a Hitler. Y me dijo, ese señor renunció y se fue después de que vinieron y le dijeron eso. Uy. Y le dije, y que nadie lo conocía y que se había ido, y que evidentemente pues el misterio está en eso, y muchos de las tiendas y eso decían que era uno de los descendientes colombianos. No hablaba alemán. Pues es que... No hablaba alemán, no, hablaba, sí, habla así, buenas noches, así. No, la más pues es que Esteban, mire que justamente sobre ese tema de descendencia de Hitler, Vladimir Paloma dice, ¿hay indicios de que de pronto Hitler haya dejado algún tipo de descendencia conocido? No, o sea, él nunca tuvo hijos legítimos reales, él inclusive nunca tuvo esposa hasta unas horas antes de que se suicidara. Se casó con Eva Braun, pero se casó con ella como unas 48 horas. Unas pocas horas antes de la supuesta versión oficial de... Sí, de que se suicidó. Ajá. Y se suicidó con ella, ¿no? En teoría. Sí, junto también con su delfín Goebbels. Goebbels, que ya vamos a hablar de él más adelante, pero sí, es muy extraño eso. Yo recuerdo también un capítulo de Los Simpson que llaman por error Bart a Argentina y contesta Hitler. Sí. Muy gracioso. Muy bueno. Pues es que mire, hay otra para seguir con el tema de esa relación con la Alemania nazi y Latinoamérica. Davo López está preguntando si hay relación entre esta Alemania nazi y Colombia. Pues vea, en Colombia nosotros tuvimos gente que apoyaba a los nazis, y todavía hay, pero es absurdo, o sea, pero existió. Teníamos los camisas pardas, que era como una copia del nazismo europeo. De la CSA. Sí. Exacto, tenemos un libro muy bueno de Silvia Galvis, que se llama Colombia Nazi, y cuenta cómo los embajadores alemanes aquí llegaron a Colombia y le dijeron a un grupo de políticos de ultraderecha católica, les dijeron, vean, únanse a la Alemania nazi y nosotros cuando ganemos la guerra les devolvemos Panamá. Y había un pacto ya entre estos partidos políticos muy cercanos a la falange española, sí, que son los ultraderechistas, ultracatólicos,
que querían hacer esto, pero obviamente cuando Alemania empezó a perder, pues dijeron, yo no tuve nada que ver con ellos. En el Archivo General de la Nación hay 3 carpetas, yo mismo las estudié, yo mismo las leí, de cómo la policía colombiana le hacía seguimiento a estos nazis colombianos. De hecho es cierto que, bueno, pues la jerarquía nazi perseguía también el control del canal de Panamá, y también sería pues asestando un golpe duro también a lo que es Estados Unidos. Entonces se entablaron conversaciones para que Colombia, a cambio, recuperase el territorio panameño y por lo tanto la soberanía del canal, y establecer una alianza política, una alianza económica, pues con la Alemania nazi. Uh-huh. Sí. ¿Qué más está Mire, diciendo? más preguntas. Adolf Lomas nos pregunta si hay evidencia. Adolf Lomas. Adolf Lomas. Uy. Lomas y el resto, o solo Adolf Lomas. Bueno, no, un saludo a Adolf Lomas. Un saludo, pero miren. Uy, ya nos ha inquietado a todos ya. Es que él hace parte del clan de Esteban. Sí, me quedan con Don Pirobo, que ya no volvió, y también no sé qué se hicieron. Pero mire, él hace una pregunta que ha generado también curiosidad respecto al tema de la sexualidad de Adolf Hitler, y él simplemente está preguntando, ¿no? Esta pregunta es un poco también polémica, si hay evidencias de que Adolf Hitler tenía o le gustaba algún tipo de aberración sexual durante la historia, alguna curiosidad relacionada a esto. Señores, ¿ustedes saben algo de eso? Pues aparentemente, de hecho, Juan Jesús lo entrevistó cuando tomó la dirección de este espacio, al autor, no sé si los tuiteros lo recuerden, autor del libro La Fosta de Hitler, no recuerdo muy bien, creo que es un autor colombiano. Él comentaba que Geli Raubal, la sobrina de Hitler, manifestaba que Hitler la sometía a cosas aberrantes cuando, bueno, tenían intimidad, pero como tal una prueba verídica, pues es difícil conseguirla. Ahora bien, lo que pasa es que la personalidad de Hitler ya era bastante particular y no podríamos descartar eso de todas formas. Claro. Y sí, bueno, precisamente hablando de ese asunto en concreto, pues también hay otros indicios que apuntan de que Hitler precisamente tenía un interés bastante escaso, nulo en el sexo, y una postura bastante estoica. Y según se dice también por la influencia de las creencias orientales, las creencias orientales de que entroncan con el hinduismo, el budismo, de que no hay que aferrarse mucho a los placeres terrenales, y que esas creencias orientales evidentemente a su vez estaban vinculadas a lo que es el esoterismo nazi, ario, indoeuropeo. O sea que lo oriental, las creencias orientales estaban muy presentes en la ideología nazi, incluso en estas cuestiones morales como el sexo. Yo recuerdo 2 cosas que tienen que ver con lo que ustedes dicen. Primero, Hitler era mucho mayor que su sobrina. Sí. En el apartamento de Hitler, su sobrina se suicidó. Sí. Dentro de las cartas que le envió ella a varios familiares, nunca llegó a decir que tenía una relación afectiva o algo así, nunca, pero sí decía que en algún momento decía algo así como: mi tío me exige cosas que nunca pensé que haría por alguien. Y el tío era Hitler. Cuando Hitler supo del suicidio, él cayó en una depresión tremenda, pero espantosa, y se encerraba mucho tiempo y no leía, no hacía nada, y estaba ya muy delgado, y fueron los jerarcas nazis los que lo sacaron de ahí y lo volvieron porque Hitler estaba destrozado. Si lo hubieran dejado, no hubiera habido Hitler, porque estaba muy deprimido. Pero lo fueron sacando. Un episodio. De hecho, se especula con un posible intento de suicidio durante ese periodo. Sí, que él quedó destrozado porque muchos dicen que ella se suicidó por las exigencias que le hacía su tío. Exigencias, no sabemos qué es, sexuales, físicas, pero algo pasó. Ejercer un dominio y poder sobre las personas. Era como un reflejo también del mundo político, pero a nivel personal y afectivo. Uh-huh. Sí. Mire, otra pregunta. Marvin Chambers pregunta: ¿qué hacían los nazis en la Antártida? ¿Hay registros de una base secreta?
Precisamente es un asunto al que yo quería destinar varios minutos, comentarlo, porque es que eso fue la expedición de las expediciones. Creo que eso ya fue como sin duda uno de los momentos más descabellados de lo que es la historia de la Alemania nazi, ¿no? Efectivamente, hay las SS, otra vez, las tenemos presentes, financiaron una expedición a la Antártida a finales del año 1938 y que se desarrolló durante todo 1939, una expedición que se llamó Tercera Expedición Antártica, así, porque hubo dos anteriores durante la República de Weimar y durante el Imperio Alemán, antes de la Primera Guerra Mundial, y con el objetivo, en primer lugar, era pues un objetivo un poco económico, era pues establecer bases para la pesca de ballenas. Eso era como la tapadera, pero en realidad lo que el objetivo fundamental parece ser que fue la vialidad para el establecimiento de bases militares allá. Todo eso está entroncado con todo tipo de teorías conspirativas de que una gran parte de la jerarquía nazi, cuando vio caer el Tercer Reich en aquellos días de mayo del 45, pudieran haber salido de incógnito de Alemania en submarino y haber llegado a esas bases que unos años atrás habían establecido en la Antártida. Vea, y es que hay unas películas últimamente como Nazis en la Antártida y Nazis en la Luna. Sí, no, han salido, mire, yo una vez me vi, es que de esto podemos pero hablar. La de Nazis en la Antártida y Nazis en el centro de la Tierra también lo vi. Pero yo vi hace poco una de dinosaurios y zombies. Pero nazis. Sí. Eso tiene, bueno, sí. Lo que comentáis de lo de los nazis en la luna, pues tiene mucho que ver con lo de la tecnología secreta nazi. Sí, señor. Lo del tema de pues los vehículos que superaban la gravedad, el tema de la campana nazi. Y parece ser que mucha de la tecnología militar secreta la tenían bastante guardada en la Antártida. Sí, y es que la cosa es extrañísima porque por ahí hay una foto rondando en internet de supuestamente en la luna una base con forma de la esvástica. Uh-huh. Pero bueno, eso me parece un chiste, pero mucha gente lo cree, pero tiene un sustento real. Los cohetes nuestros, y un saludo a Juan G. Vallejo, los cohetes nuestros, los de los norteamericanos, uh-huh, que llegaron a la luna, se basaron en tecnología alemana. Exactamente, los cohetes, los V2, se basaron en la tecnología que trajo a Estados Unidos Belmer von Braun, que era un eminente científico de la Alemania nazi, y se aplicaron todos los adelantos de la Alemania nazi también se aplicaron en el proyecto Apolo. Sí, señor. O sea, el proyecto Apolo, que si llegaron a la luna los norteamericanos fue gracias a lo que llevaron los alemanes después de la guerra, que ya lo están desarrollando en Alemania. Con toda aquella operación que se llamaba la operación Paperclip, pues se llevaron todos los científicos más eminentes del Reich alemán, se los llevaron a Estados Unidos. Bueno, aquí estoy viendo una fotografía que manda Alejo Mora, que es una foto como de un ovni nazi. Sí, había unos diseños bastante raros. Los prototipos. Sí, muy interesantes. Aquí hay una pregunta que yo quiero que yo leo aquí todo. Uh-huh. Ávila 666. ¿Los nazis tenían tecnología extraterrestre? Bueno, la verdad que hay muchas especulaciones y teorías descabelladas al respecto, ¿no? De hecho, se hace inevitable hablar de lo que pasó un poquito después del final oficial de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Europa, lo que ocurrió entre el año 46 y 47 en la Antártida, ¿no? Que parece ser que hubo una auténtica batalla entre tropas nazis que pudieran haber estado acantonadas allá en la Antártida y tropas regulares del ejército de Estados Unidos y de la Marina y de la Armada. Eso se llamó la Operación High Jump. Sí. Y parece ser que estaba destinada a destruir una base militar nazi en la Antártida, secreta, y que te albergaba prototipos aéreos que se identificaron con objetos volantes no identificados, con ovnis. Es que sobre ese tema que
que nos comentaba Vila666, un tuitero que ha estado muy activo. Un saludo muy especial para él y para todas las personas que en este momento están conectados con nosotros a través de esta red social. Hay que tener en cuenta que dentro del mundo de la conspiración se han revelado incluso fotos de Hitler con un gris, obviamente. Sí, creo que lo hemos visto. Pero también hay de Trump con un gris. Sí, han circulado mucho por ahí, sí. Pero hay un antecedente muy interesante y tiene que ver con la Sociedad Brill y María Orsic, quien era una vidente austriaca muy hermosa y muy importante. Una gran medium, sí. Exacto, quien pues decía que a través de escritura remota canalizaba mensajes de la estrella de Aldebarán, de seres que a través del lenguaje enoquiano le daban planos para realizar naves que desafiaban la gravedad. Bueno, esto ya se enloqueció este programa, que ya llegamos hasta... Solo falta que hablemos de los dinosaurios y los nazis intraterrenos y reptilianos. Películas O de los viajes Sí, en el tiempo, o de los viajes en el tiempo también, Sí, porque de hay los muchas nazis, teorías que apuntan eso. Sí, la película se llama Iron Sky 2 y dice aquí la sinopsis antes de que volvamos a la realidad de la historia. Dice, Iron Sky 2 habla de nazis intraterrenos que dominan el mundo desde una tierra hueca junto con dinosaurios y reptilianos. Dejemos este sancocho mental ahí y empecemos otra vez en la historia y vamos a hablar de una mujer, que hay muy pocas mujeres nazis famosas o que pues eran bastante machistas los nazis, y estamos hablando de una mujer que se llama La Zorra. Sí, mire, este personaje macabro, siniestro, esta acumuladora, si se le puede decir, o coleccionista de piel humana, es una mujer, la Zorra de Buchenwald. Se podría decir en alemán. No sé cómo... La zorra, la loba. Buchenwald. Mire, esta mujer no la bajaban de zorra, de loba, de bruja, la bruja de Buchenwald. Sí. Esta mujer se ganó esta fama. Pero primero, ¿esta mujer de dónde es? ¿De dónde viene? Esta mujer viene, se llama Ilse Koch. Ilse Koch nació en 1906 en la ciudad de Dresden. Era una mujer que venía del campo, era una mujer que no tenía conocimiento nada de la burguesía, era una mujer, digamos, en sus inicios era una mujer humilde. Esta mujer empieza a los 15 años a estudiar contaduría, empieza a estudiar contabilidad específicamente a sus 15 años. Y aquí es cuando empieza su relación con el nazismo, con toda esta parte de la Alemania nazi, porque ella empieza después a ser contratada como secretaria. Y cuando empieza a pasar el tiempo, recordemos que ella empieza solo a los 15 años a iniciar a estudiar en la contabilidad, y cuando empieza a pasar el tiempo, ella empieza a unirse y a hacer parte de las reuniones nazis. Pero es muy hábil. Era muy hábil. Porque es una persona que viene del campo, sí, que estudia contabilidad, me imagino que le tocó muy duro. Sí, exactamente. Y lentamente empieza a meterse en el círculo de los poderosos jerarcas nazis. Ella antes no era nadie, por decirlo así, hasta que en 1932 conoce a quien sería después su esposo, que es Karl Koch. Esta mujer oficialmente entró a ser miembro oficial del partido nazi en 1932, y hay un dato curioso: el matrimonio de ella con su futuro esposo, que es Karl Koch, que es muy importante en su vida porque Karl Koch contrataron, fue puesto como comandante de uno de los campos de concentración en Alemania llamado Buchenwald. Ah, bien, ya estamos Ahí es cuando ahí. inicia toda la relación de Ilse Koch con Karl Koch y con los campos de concentración. Listo, ella llega después de que es secretaria, contadora, se casa con un señor militar. Mire, y ese señor militar lo mandan de comandante de un campo de concentración. Pero mire, ese matrimonio, como dato curioso, ese matrimonio fue arreglado porque fue Himmler el que le pidió a Ilse Koch que se casara con Karl Koch. Y es que hacían eso, en la CSS lo que hacían era obligaban a que se casaran para generar la raza aria. Imagínense uno ahí. La pureza racial. Sí. Imagínense que uno llegara acá y le dijeran, obligo que se case con este para que sea pureza racial. Y a través de un culto exclusivamente nazi, con una adoración implícita hacia la figura de Adolf Hitler. Pero mire, es que esta mujer empezó
a avanzar, a crecer, y cuando empezó a, digamos, a unirse a todo este partido nazi, cuando empezó su relación con Carl Koch. Antes de ser comandante, a Carl Koch ya era, también lo habían puesto como comandante en otros campos de concentración, pero ella empieza todo este tipo macabro, como su comportamiento macabro inicia cuando ella llega, cuando su marido es puesto como después comandante del del campo de concentración Buchenwald en 1937. Aquí empieza toda esta historia macabra de esta mujer, porque no se sabe por qué, digamos que no hay registros o no hay evidencias que digan por qué a ella le encantaba, porque ella empezó a coleccionar pedazos de piel, pero ¿Qué? Un momento, aquí paremos un segundo. Es que por eso es que le llamaban la zorra de Bueno, paremos aquí un segundo. O sea, al comienzo Lorena nos decía que es acumuladora. Sí. Pero yo me imaginaba que era acumuladora como gente, No. acumuladora de libros, pero acumuladora de piel humana. Pero, ¿y piel humana cómo? No era cualquier tipo de piel humana, era tipo de piel, o sea, era la piel que tuviera tatuajes, ella era la acumuladora de tatuajes. Ella le encantaba, uno pensaría que a ella le encantaban los tatuajes, pero es que le gustaba cuando los prisioneros, aquí es cuando empieza toda esta historia macabra, cuando ella llega cuando su marido es puesto como comandante en este campo de concentración, ella empieza a tener una relación con un médico en este campo de concentración, porque este médico quería hacer un tipo de disertación, quería hacer como una tesis, y es Ilsa la que le dice al médico, hagamos un estudio que hablemos sobre cómo los tatuajes influencian en el comportamiento criminal. No, eso está muy loco. Es ella la que le propone a este médico que hagan una disertación acerca de los tatuajes. Mire, hay un audio que ejemplifica esto muy claro. En este audio habla un investigador que le ha hecho digamos que ha cubierto este tema y habla sobre esto. Dr. Wagner was one of the camp doctors with whom Ilsa was friendly. She apparently had several friends among the camp doctors. Mire, Dr. Warner fue uno de los doctores del campamento con quien Ilsa era muy amiga. Ella quería hacer un experimento y un proyecto sobre los tatuajes y querían saber cómo los tatuajes eran un indicador de comportamiento criminal. Así comenzó el proyecto para recolectar tatuajes de la piel de los prisioneros. Fue la esposa del comandante del campamento quien empezó a recolectar tatuajes de los prisioneros del campamento. Lorena, aquí hay una cosa de mente. Esta señora va donde el médico del campamento y dice, quiero ver qué relación tiene que la gente sea criminal con que tenga tatuajes. Y entonces lo que vamos a hacer es recolectarlos. Hasta aquí yo lo entiendo, pero recolectarlos ¿cómo? Arrancándoselos de la piel a la gente, matando a la gente para quitárselos. Mire, esto es muy macabro porque esta mujer, Ilsa, se empezó a obsesionar. ¿Y cómo lograba detectar quiénes tenían o no tatuajes? Pues ella andaba por todo el campamento. Muchos de los sobrevivientes del Holocausto mencionan que ella andaba por todo el campamento con un látigo. Con un látigo. Con un látigo. Y los obligaba a desnudarse. Y hacían una fila y ella empezaba a mirar uno a uno qué tipo de tatuajes tenían. Y quién le gustaba, me refiero a los tatuajes, cuando le gustaban, los apartaba. Y los compañeros decían, cuando los apartaban de nosotros, no los volvíamos a ver. Es decir, estas personas eran apartadas directamente a dedo de la señora Ilsa porque le gustaban sus tatuajes. Días después eran desaparecidos, probablemente a través de las cámaras de gas. Y aquí empieza un poco también el tema estamos hablando de una persona que le gustan los tatuajes, una persona que además los recolecta. Se llegó a decir que eran los mismos compañeros y los mismos prisioneros después de que estas personas morían, sus mismos compañeros del campamento, quienes eran los que le quitaban los pedazos de piel a sus compañeros, eran obligados a que le quitaran estos pedazos de piel a sus compañeros. Vivos. No, después de muertos. Pero... sí, es decir, se dice que después de muertos, y hay obviamente teorías que dicen que incluso vivos se los quitaban, porque incluso aquí quisiera mencionar otro audio. Este es un sobreviviente del Holocausto. Él estuvo en el campamento de Auschwitz y escuchemos lo que dice. When we arrived in Buchenwald from Auschwitz,
were a bit worried. Mire, este es Arek Hirsch. Él comenta que él estuvo en el campamento de Auschwitz y que ellos habían escuchado que cuando los demás prisioneros llegaban sin partes de su piel. Y es porque él dice, ella, menciona a esa persona, ella le gustaban los tatuajes. Él es un sobreviviente y él cuenta cómo sus compañeros vieron personas que llegaban sin pedazos de piel. Pero hay que o sea que sí se los quitaban vivos. Pero sí los quitaban vivos. Y aquí menciona, es muy importante porque aquí este sobreviviente, Arek Hirsch, dice, les quitaban la piel para pegárselas a las lámparas. Estamos hablando de una persona que utilizaba estos pedazos de pieles, pero ¿para qué? Es que aquí es cuando ese otro detalle macabro de esta persona. ¿Para qué? ¿Para qué coleccionaba estos pedazos de piel? Es que es demasiado mórbido lo que usted nos está comentando. Y es que ella se hizo famosa porque a ella se le adjudica un objeto macabro de la Alemania nazi, y es una lámpara creada a partir de pedazos de piel humana. Y es una lámpara, la parte, digamos, la campana de la lámpara está hecha a base de piel humana. Esto es impresionante, pero mire, cada vez más impresionante porque esta persona no solamente, digamos, se le adjudicaba este tipo de experiencia y actividad macabra, pero es que además a Ilse Koch se le decían que esta persona además le encantaba lanzarle perros hambrientos a las mujeres embarazadas. Le encantaban los gritos, le encantaba cómo ver a las mujeres en estado de gestación gritar de dolor. Incluso empiezan a mencionar que esta mujer sí tenía aberraciones sexuales y ella mantenía orgías lésbicas con prisioneras e incluso con esposas de altos jerarcas de la Alemania nazi. Es una persona que tiene un registro histórico bastante macabro. Mire, por mencionarle un par de cosas más, en 1941, cuando empieza a haber un par de, digamos, juicios por este tipo de masacres que están realizando los alemanes, en 1941 el matrimonio Koch, especialmente su esposo Karl Koch, es citado porque estaban diciendo que este matrimonio tenía una malversación de fondos. Bueno, aquí una cosa muy interesante antes de que sigamos, y quiero que aquí también, no sé qué piensa Alejandro y qué piensa también Ángel. A esta señora la citan y les hacen juicios antes de que pierdan la guerra. Sí. O sea, pero ¿cómo sería la brutalidad de que los mismos nazis los empiezan a juzgar? Incluso, mire, hay otro detalle aquí, es que empezaron a llegar reportes de la SS diciéndoles a los directores, a los comandantes de estos campos de concentración, por favor, tengan más cuidado con el tema de las torturas. Ya todo el mundo se está dando cuenta. Ni siquiera les decían, no hagan, no torturen, sino tengan cuidado cómo lo hacen, porque ya se está hablando de este tipo de torturas. Pero sí, este matrimonio, Karl Koch y Ilse Koch, son citados en 1941 a declarar por un tema de malversación de fondos. Recordemos que en los campos de concentración a los prisioneros se les despojaba en su totalidad de todas sus pertenencias. Se le alcanza, por ejemplo, se les quitaban los dientes de oro, todo lo que ellos tuvieran se les quitaban, y todo esto hacía parte de las arcas del gobierno alemán para, digamos, enriquecerse. A este matrimonio lo citan y, curiosamente, mire, uno pensaría que cuando los citan tiene que ver con el tema de la tortura, de la masacre. Pues no, a estos los citaron por malversación de fondos. Y Karl Koch es luego judicializado por malversación de fondos y no por tortura a los prisioneros. Él luego va a ser, digamos, le dan cadena perpetua, y luego lo mandan a matar, por decirlo así, ya al final en 1945, pero en este caso Ilse se salva. Ella es exonerada por un momento porque no habían suficientes pruebas de que ella también era parte de esta masacre y de esta tortura a los prisioneros en el campamento de Buchenwald. Buchwald. Sí, de hecho, yo quisiera hacer un apunte sobre lo que es la fabricación de objetos con piel humana, ¿no? Hubo un momento durante los últimos años del Reich, cuando Alemania ya estaba, pues tenía su destino escrito,
que se puso muy en boga pues por parte de los más altos jerarcas nazis de coleccionar este tipo de objetos fabricados con piel humana, ¿no? El propio Josef Mengele, que trabajaba en Auschwitz, pues una vez que terminaba de hacerles mil y una tropelías a los prisioneros, y los prisioneros pues quedaban muertos, fallecían, pues dejaba que los cuerpos fueran desollados para aprovechar la piel y esa piel pues convertirla en objetos de lo más variopinto y de lo más macabro que uno puede imaginar. Mire, y incluso hablando sobre esto, hay evidencias también de que en este campo de concentración existían los llamados salones, salones de arte. Salones de arte. Exactamente. Los prisioneros eran obligados a decorar, no solamente después a quitarle la piel a sus compañeros, digamos, sino que los obligaban después a decorar estas piezas para armar objetos, y después este tipo de objetos eran mandados a otros tipos de campos de concentración. Sobre esto, escuchemos también lo que dice el investigador. Apparently many of the objects of human skin were given away as gifts, and there was a special workshop. Estos objetos eran regalos, se los daban para que llegaban a otros campos de concentración. Habían salones y salones de arte específicamente donde se decoraban estos objetos. Habían libros, habían, como ya lo mencionamos, lámparas. Y hay un dato que es todavía más macabro. Cuando se empieza a hacer todo el desahucio, cuando se empieza a liberar este campo de concentración, en 1945, encontraron no solo trozos de piel humana, una lámpara, pero escuchen esto, encontraron cabezas reducidas. Sí. Cabezas reducidas, y además se dice que estas cabezas reducidas hacían parte de una mesa de té que tenía Ilsa Koch. De hecho, se sospecha la verdad. Sí, sospechan hasta que ceniceros, incluso alfombras. Y les quitaban, esto también lo comenta este investigador, porque tenían registros de que Ilsa Koch además les quitaba las huellas, los dedos, las falanges de los dedos, y estas pequeñas falanges luego eran utilizadas en los interruptores para la luz. Ahí es que gran, colección, esta gran colección que tenía Ilsa Koch ronda y raya en lo siniestro y en lo macabro. Pero mire, como había mencionado, su esposo es condenado por malversación de fondos y no por tortura, y cuando se empieza a desahuciar este campo de concentración en 1945, ella ahí sí es capturada, y ahí sí empiezan a hacerle todo el juicio por tortura. En principio le dan en los juicios de Dachau, que son estos juicios paralelos, estos juicios, uno de los más conocidos es el de Nuremberg, pero hay otros tipos de casos que tratan de judicializar a los responsables de todo el holocausto nazi. Y es curioso porque estos juicios de Dachau son hechos por estadounidenses, y a Ilsa Koch se le condena a una pena perpetua, tiene que estar toda su vida en una cárcel. Sí. Y después, a los 3 años, en 1948, un juez dice, no, vamos a solamente a darle 4 años de cárcel. La intentan liberar solamente con 4 años de cárcel, y después otro juez estadounidense dice, no, esta mujer no puede salir libre, esta mujer tiene un prontuario bastante grave, y le vuelven a dar cadena perpetua en 1951. Esta mujer, digámoslo que así, resignada, pasa sus últimos años en una cárcel, pero no bastándole, sabiendo que tenía una cadena perpetua, esta mujer decide suicidarse. Se suicidó. Y dicen que hay una carta antes de suicidarse, en la que dice que ella no se arrepiente de nada de lo que dice se arrepiente, y al final pues se quita la vida con una sábana y dice que no se arrepiente. Vea, yo recuerdo, no sé ustedes, Hugo, Ángel, con lo que nos cuenta Lorena, yo recuerdo mucho de este caso que ella era tan fanática al partido que aún perdía la guerra, y en medio de los juicios ella seguía manteniéndose como con saludos hitlerianos y un montón de cosas, y seguía despreciando a sus víctimas, que es terrible. Y no sé, yo creo que en eso de hacer lámparas, de objetos con los cuerpos del otro,
ahí hay algo más allá de la maldad, es el horror, y no sé, muchos psicólogos dicen que pueden ser también parafilias sexuales, gozar de la muerte de los otros. Incluso ella le encantaba ver sufrir a los prisioneros porque dicen que ella hacía baños, ella se bañaba en vino y leche. Y ella hacía que los prisioneros la vieran simplemente para ver el goce y el disfrute de cómo ellos sufrían mientras ella se bañaba en vino y leche y ellos estaban muriendo de hambre. Hay una película que se hizo de Estados Unidos, no sé si la vio alguien aquí también. La Loba. La Loba, yo la vi, es medio porno. Eso es una parodia que le hacen a ella. Sado. Sí. Se llama Esos límites, sí. Elsa la Loba de la CSS. La Loba de la CSS. Y tiene unas escenas súper porno. De alguna manera, yo no sé qué pasó, también después en Israel, con el tiempo, salen unos cómics que se llaman Stalag, no sé si ustedes lo conocían, y los Stalag son cómics donde se muestran escenas en los campos con Ilsa, torturando prisioneros, pero todo es completamente sexual, erótico, como el YouPorn, no sé. Pero bueno, a ella, por ejemplo, sí hay evidencias de que ella sí le gustaba mantener relaciones sexuales incluso con otras mujeres, y también se dice que ella abusó sexualmente de prisioneros, me refiero a hombres y mujeres, y ella tenía, digamos, a su mando más de 200 prisioneros, digamos, aliadas con ella, pero sí hay registros de que ella tenía tendencias homosexuales. Bueno, aquí eso no tiene nada que ver con la maldad. No, le comento porque se normal, suma a su prontuario, a su perfil, digamos. Eso es normal en cualquier persona. Vamos a hablar algo aquí que estamos llegando al final, son las 11:52, ya 53, y nunca contamos el final de Himmler. Yo les iba a hablar de Goebbels, ya no alcanzamos. ¿Cómo murió Himmler? Que eso no lo terminamos, y cómo fue el final también del primer personaje. La verdad que el final de Himmler resultó también un poco paradójico. Cuando Himmler veía que Berlín se estaba desmoronando, de que el Tercer Reich efectivamente iba a desaparecer de la faz de la tierra, se llegó a pensar hasta en un golpe de estado perpetrado por él contra el propio Hitler, ¿no? De hecho, varios consejeros, que todos eran la mayor parte astrólogos, le convencieron, le animaron, le instaron de que junto con algunos otros jerarcas cometieran un golpe de estado para desplazar a Hitler del poder y hacerse con el cargo, y así llevar a cabo una serie de negociaciones con las potencias aliadas, ¿no? Al final el miedo y la propia lealtad que siempre había caracterizado a Himmler pues se impusieron, ¿no? Y consiguió evadir en primer momento a las tropas soviéticas en Berlín, pero fue capturado finalmente cuando él iba disfrazado, también llevaba un disfraz un tanto ingenuo, fue capturado por las fuerzas aliadas británicas, el cual pues le mantuvieron custodiado durante varios días, hasta que en el momento en que los británicos se empeñaron en hacerle confesar dónde estaba el paradero de otros jerarcas nazis de primer orden, pues él mordió una cápsula de cianuro que guardaba en su boca, y la ingirió, y que le provocó la muerte instantánea, y se salvó también de esta forma de haber sufrido la humillación que otros sufrieron durante los juicios de Nuremberg, ¿no? Sí, y muchos intentaron suicidar y no lo lograron, ¿no? Goering y demás, y entonces al final sí se suicidó, pero porque nadie sabe quién le dio la cápsula a Goering, pero de eso vamos a hablar. Antes de terminar, quiero que escuchen esto y díganme qué piensan ya al final. Quiero que escuchen estos niños que cantan para Hitler en el corte 7. Esos son los hijos de Joseph Goebbels. Cantan canciones patrióticas para el Führer, para el gran mariscal, o el gran guerrero, o el gran luchador de la Alemania.
Después de que cantaron esta canción, meses después, su propio padre los asesinó. Y ese es el destino que tuvieron muchos de los hijos de los jerarcas nazis y ellos mismos, la muerte, y esa también fue su herencia. Bueno, ya llegamos casi al final, entonces, ¿qué tuiteros nos siguen a esta hora, a las 11:56, que están con nosotros? Claro que sí, mire, un saludo a Carechimba, dice que esa música le suena a dibujos animados. Sí, es tierna. Un poco, a mí me asusta, la verdad. Un poco siniestra, pero... Sí. Mire, Jaime Gutiérrez dice, los nazis odiaban la historia porque no los favorecía, por eso, los mitos. Dice Nelson Cerón, respecto a Carl Gilligut, dice, si él era descendiente de Thor, yo soy descendiente de Bochica. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que Willigut incluso escribió los 9 mandamientos nazis, 9 principios que mezclaban el hinduismo con tradiciones, teutonas. Esteban comentaba al comienzo, pues que mencionáramos cómo falleció el 3 de enero de 1946, tras un accidente cardiovascular, pero lo más curioso es que en la lápida de Willigut dice, nuestra vida se va como una charla ociosa. Ese es el mensaje que tiene en su lápida hasta el día de hoy. No me lo esperaba, me esperaba algo un poco más... Da bastante que pensar, ¿no? Sí. Bueno, un saludo a Gil, a Marce B, a Dakota, a Isabela Torrenegra, a John Edwin Ramírez, que dice que he pecado con los niños. Sí, terrible. García Breitner, se acordó de Pinocho con la canción. Sí, García, un abrazo a usted también. ¿Quién más, Lorena? Claro que sí, mire, saludos a Carlos Alberto. Dice, una de las políticas más inteligentes y perversas fue la de las juventudes hitlerianas. Estos niños se hacían matar por Hitler. Un saludo también a John Blue, que está convencido de que Hitler murió en Argentina, a Coral Blue también, John Edwin Ramírez, Alejandro Agudelo, un saludo también a David Erazo, que nos está subiendo incluso una foto de una noticia que salió hoy en Argentina. Ah, sí. Que no se sabe si creer, si es una mente, o sea, si es una burla o no. Esperemos a ver, no la votamos por eso. Sí. Cultura Gamer, un saludo que nos escucha desde Tuluá, también Hayden History, también nos es allá Adolf Lomas. También reportan sintonía. Gran tuitero. También sí. Hubo otro que se llamaba Rudolf Hess, un tuitero, no volvió, pero que también era un jerarca nazi. Bueno, Miguel Ángel Algoró, John Edwin Ramírez, Carlos Alberto, Edson Giraldo, Felipe Molina Páez y también Carlos Díaz. A ustedes se les quiere mucho y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Ángel. Espero volverlo a ver por acá en Luna Blue. Cuando queráis, por aquí nos volvemos a ver, encantadísimo de estar presente con vosotros. Muy bien, gracias por sus aportes. Alejandro, sí, no le digo eso porque lo van a escuchar mañana. Entonces, que Alejandro ya mañana hace parte del equipo y no se pierdan este programa y el de más allá, que es el domingo a las 9 de la noche. Si mandaron a la gente al aeropuerto, por favor. Sí. El domingo a las 9 de la noche, ya uno tiene lapsus de tanto trabajo. 9 de la noche vamos a hablar de apariciones marianas y increíbles, de verdad, con Esteban Hernández. Bueno, señores, espero que este pequeño recorrido por la maldad nos haya servido en este miércoles de historia para conocer los hechos y acontecimientos que nunca deben volver a repetirse jamás. Quédense ustedes allá en sus casas y recuerden que vivimos en un mundo mágico que está repleto de misterios.